Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un enorme placer, ya se darán cuenta por qué saludarlos hoy. Aparte del ambiente tan especial desde el que les estoy transmitiendo hoy, el ambiente temático también es muy especial. La porción de la semana para mí es especial. Toda la vida este pasaje me inquietó, me llamó la atención. El pasaje, digo, un extracto de lo que es la porción, el inicio mismo de la porción. La porción es amplia, eh, pero el inicio de la porción misma es espectacular por la historia que transmite. Recordemos que venimos de Jacob con su familia. Jacob se tiene que ir de la casa de su padre, dejando a su padre, su madre, su hermano, a pesar de todas las disputas con su hermano. Pero lo cierto es que Jacob va huyendo y tiene lugar la historia que quiero traer para que pensemos en una expresión, en una frase particular sobre la cual yo quiero que meditemos hoy y básicamente que le dediquemos nuestro tiempo que compartiremos. El inicio de la porción está en Génesis capítulo 28, versículo 10. Ahí está escrito así: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, y aquí les pido que presten atención porque de eso se va a tratar todo esto que hacemos hoy. Y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Jacob, el personaje, podemos decir, arquetípico de la búsqueda. Jacob busca, y en base a su búsqueda, todo lo que ocurre con el legado espiritual tiene lugar después. Jacob sale de la casa de su padre, de su madre, de su familia, se va con una instrucción especial de sus papás a buscar familiares de su madre, de Rebeca, donde eventualmente él va a encontrar mujer, esposa y futuro, pero él va aquí en busca de ese futuro. Según la tradición hebrea, Jacob era un buscador. Cuando leemos que Esaú era un hombre de casa, casa con Z, y Jacob era un hombre de tiendas, los grandes sabios de Israel explican, de tiendas de estudio. Es decir, Jacob era un buscador de lo divino, del sentido, de un buscador de Dios. Pero un Jacob que había buscado a Dios en las casas de estudio, explican los sabios que estudiaba con Shem y con Eber, Shem el antepasado, el hijo de Abraham, y Eber su hijo, bueno, él estudió allá. Ahora se tiene que desplazar y su búsqueda es distinta, pero sigue siendo búsqueda. Y entonces Jacob llega a un lugar, leímos en la Torah, Jacob llega a un lugar, siente sueño, como es propio de cualquiera, duerme, y entonces su sueño se convierte en un encuentro con lo divino. Y él despierta y se percata de una realidad, dice, ¿cómo fue que dijo el texto? Recordémoslo porque es tan especial este texto, este versículo. Dice Jacob, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Yo quiero que este tiempo, estos minutos que quedan de compartir, meditemos en esta expresión de Jacob. Jacob dice, en primer lugar,
ciertamente el Señor está en ese lugar. O sea, aquí me doy cuenta, me percato de la presencia divina. El Señor está en este lugar. Esto con respecto a Dios. Dios está. No sería algo nuevo, a no ser por lo siguiente. Porque decir que Dios está, bueno, sería obvio, ¿no? Dios está, si Él es el ser por excelencia, la fuente del ser, está en todas partes. No decimos, una de las cosas que decimos de Dios es que es omnipresente. Entonces, por ser Dios, automáticamente suponemos que está en todo lugar. Pero lo que importa es lo que dice después Jacob. El Señor está aquí. Hay una presencia manifiesta. No solo que filosóficamente hablando podemos decir que Dios está en todas partes, no solamente que me da la impresión de que como que Dios está presente en esto, en la creación, aquí o allá. No, es evidente. El Señor está aquí. Pero viene aquí lo importante. Y yo no lo sabía. Quiero que meditemos en esta última frase. Y yo no lo sabía. En tres formas o en tres fases de esto. Y yo no, y yo no lo sabía. Piensen por un momento conmigo en esto. El Señor está en este lugar. Y yo, es que es automático. Después de hablar de lo divino, después de que hacemos conciencia de lo supremo, de lo trascendente, de lo grande, de lo enorme, lo inmediatamente después que hay que mencionar es al hombre. Porque podemos decir cosas fantásticas, maravillosas, explayarnos en loas, en alabanzas, en elogios, en odas, en poemas. Podemos decir acerca de lo divino cuantas palabras de alabanza se nos ocurran, incluso hasta lisonjas, por parecer más espirituales, afectar el lenguaje y a nosotros mismos con las emociones más sensitivas, rayando en lo patético para hablar acerca de lo divino. Pero sigue siendo lo divino, allá, Dios. Para que eso se convierta en otra cosa más que teologías, pensamientos, cosas bonitas, necesitamos luego hablar del hombre. Para que, y ojo con lo que voy a decir aquí, quiero tener todo el cuidado del mundo, hasta donde me sea posible. Para que podamos hablar de Dios y tenga un sentido pragmático, un sentido práctico, para que tenga un sentido, de hecho, después tenemos que hablar del hombre. Porque es el hombre el que le da razón de ser a Dios. Parece que ya estoy rayando en la herejía hoy, ¿verdad? Grandes sabios lo han dicho de una manera espectacular. Por ejemplo, Martin Buber, bueno, en distintas obras, pero una de las que recuerdo muy bien, tanto en Yo y Tú como en Imágenes del Bien y del Mal, Buber hace un señalamiento, nos muestra una realidad. Y él dice que el hombre es el único ser que le ofrece a Dios una posibilidad de relación. Podemos hablar de cualquier otra realidad, ¿no? Hablemos de lo angelical, está muy cerca a lo supremo, no deja de ser lo completamente espiritual, lo inteligible, elevado, el mundo, digámoslo con una palabra afín, celestial. Si hablamos de lo animal, estamos hablando de algo sobre lo que no hay mucha conciencia y si la hubiera escapa a nuestro entendimiento. Pero el ser humano le da esa posibilidad de relación. El ser humano le da razón de ser a Dios, y ya lo digo en qué sentido. Dios, como Dios, necesita del ser humano. Otros grandes pensadores como Eckhart, por ejemplo, y Silesius, nos hablan de la interdependencia divino-humana, la interdependencia Dios y hombre. Porque Dios como creador no necesita de nada, ¿verdad? El creador hace todo y ya está.
Pero como Dios, ¿cuál sería la idea aquí? Como Dios, Dios sería lo absoluto, lo máximo, lo grande. Eso tiene razón en tanto lo finito, en tanto lo carente, pero que hace conciencia de lo supremo. A ver si me hago entender. Dios hizo naturaleza vasta, espectacular, todo lo que ha hecho. Y ya, es perfecta esta creación. Y hasta ahí se puede recrear en todo lo que ha hecho. Pero en el hombre puede hacer conciencia de ese ser, lo llama Dios, aunque en términos de palabras no vamos a discutir, con la idea de lo que intente transmitirse con esa idea, sea Dios o como una convención social, Dios, para referirse a lo supremo, ¿no? En hebreo es Elohim, viene de él, nos habla de fuerza suprema, del poder máximo, etc. Entonces, el ser humano, en tanto hace conciencia de Dios, inmediatamente se dirige hacia él, de alguna manera, para intentar relacionarse con ello, por el asombro que le despierta, por la renuencia a buscar y el terror que ciertamente causa la idea de algo supremo. Yo alguna vez les recomendé la obra Moisés de Martin Buber, donde habla del demonismo divino, la idea de lo que asombra, lo que espanta un poco, lo que asusta, lo tremoroso en Dios, es recogido en la cosmovisión bíblica para, para referirse a lo supremo, digamos, que primitivamente en los pueblos, en las etnias, era simplemente lo que asusta, lo que aterra. Hay algo ahí, una fuerzas, hay realidades que asustan, que son poderosas, que tienen cierta injerencia sobre la realidad, que en el primer acercamiento asustan, ¿no? Bueno, el ser humano se percata de la realidad divina e inmediatamente trata de, consciente o inconscientemente, hay un acercamiento, hay una dirección, hay un direccionamiento, hay una interpelación, cosa que solo puede hacer el hombre. Por eso Jacob se percata, bueno, Dios está en este lugar, el Señor está en este lugar, y yo, inmediatamente tiene que hacerse consciente de sí, porque hablar de Dios es inmediatamente necesario hablar del hombre. Es el hombre el que le ofrece a Dios esta oportunidad. Otro gran sabio, el Rebbe de Cook, hablaba de que Dios está en todas partes, obviamente, claro, pero especialmente allí donde el hombre lo deja entrar. Allí donde el hombre lo deja entrar. El hombre como esa puerta de acceso de lo divino al mundo. Claro, está en todas partes, presente en su creación, pero donde el hombre lo invita con su conciencia, ahí se hace Dios presente especialísimamente. A partir de ahí podemos hablar de la presencia divina. O sea, Dios como creador, fantástico, en todo. Pero para hablar de Shekhinah, presencia divina, Shekhan, para hablar de un morador se necesita de una morada. Entonces, para hablar de una presencia divina que mora aquí, se necesita de morada, y esa morada especial es el ser humano. Ese es el hombre. Ese es Jacob. Dios está en este lugar. Y yo, y yo. ¿Pero qué? ¿Acaso qué es el hombre? ¿Tanto es el hombre? Una de las preguntas que ha acompañado a la humanidad, que nos ha acompañado a lo largo de nuestra noble historia, justamente es esa. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos? Ha habido maravillosos intentos por descifrarlo y decirlo. A mí me encanta, por ejemplo, también de Martin Buber, la obra ¿Qué es el hombre? Se las he citado, y frases memorables allí con respecto a la relación del hombre con su realidad cercana, con su tú cercano. Pero quiero citarles ahora el Salmo. En el Salmo, por ejemplo, está escrito: cuando pienso, dice el salmista, todo lo que has hecho, ¿no? El cielo, la obra de tus manos, la luna, la tierra, todo lo que formaste, dice el salmista, yo pienso. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?
el Hijo del Hombre, el ser humano, para que lo visites. ¿Qué es? Somos la memoria divina. Es lo que está diciendo el salmista. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el ser humano? Para que lo visites. Somos el interés de lo divino. Por eso hablar de lo divino es directamente proporcional a hablar inmediatamente del hombre. ¿Por qué es así? Por elección. Por elección divina, porque así está configurado el mundo. Y así nos ponemos a filosofar sobre el asunto. Bueno, es que somos nosotros los que nos percatamos de esa realidad suprema. Va, juguemos un poquito divaguemos un poquito. Lo voy a confesar por anticipado. Para aquellos que niegan revelación, iluminación divina o lo que fuere, nos hablan no de un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Hacen cierta mofa diciendo que hay que hablar más bien de un Dios creado a imagen y semejanza del hombre. Lo cual, aunque suena blasfemo, a mí me interesa lo que hay detrás de esta crítica. Un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza, lo que significa en nosotros predispuesta ahí una noción de lo supremo. Nuestra noción de lo alto, de lo grande, de lo supremo, de lo que llamamos divino, nuestra noción ha dado, comillas, personificación a una entidad, de acuerdo a esta narrativa de lo que dicen, y digámoslo, imaginaria, que llamamos Dios. Pero es nuestra noción la que le da nombre, la que le da entidad, la que personifica ese imaginario. O sea, vuelvo sobre el mismo punto, vive en nosotros lo divino. O sea, esa noción de lo supremo, esa noción de lo divino es inherente al ser humano. Descartando teologías, descartando revelación, o sea, vamos a suponer que los críticos agnósticos o ateos tienen toda la razón, y descartando todo eso, en su propio lenguaje, el hombre creó un Dios a su imagen y semejanza. O sea, nos inventamos la figura de Dios, bueno, porque eso vive en nosotros. La noción de lo divino es inherente a nuestro ser. Es nuestra forma de llamar a lo supremo, o en el lenguaje de Rudolf Otto, a ese excedente de significación, al plus, al extra, a lo absolutamente otro, con mayúsculas. Ese es el hombre, el que hace conciencia de todo esto. ¿Qué es el hombre? Somos la memoria divina. Somos la residencia que Dios quiere visitar. Y la visita, de hecho, cuando nos da vida a cada uno. Así está escrito. Hizo Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, que si son figuras, que si son metáforas, lo que ustedes quieran. Interprételo cada uno a su gusto, está muy bien hasta ahí. Pero una cosa es cierta, ese ser en algún momento cobra vida. Ese ser de la tierra, esa evolución de la naturaleza, o como cada uno lo quiera llamar, cobra vida. En el lenguaje bíblico, Dios insufla aliento de vida en su nariz, dice la escritura, y insufló aliento de vida en su nariz. Dicen los sabios, los grandes sabios de Israel, intérpretes de la Torá. ¿Qué insufla? Dicen ellos, lo que insufla, de suyo insufla. Es decir, lo divino soplando en ese muñeco de barro, aliento de vida, que le está transmitiendo aliento, que proviene de dónde? De Dios, emana de Dios. Es que lo que nosotros llamamos alma es la exhalación divina, es una proyección de la divinidad. Es, en el lenguaje de los grandes sabios, esto lo aprendí de mi maestro, es la sucursal del cielo en la tierra, el alma humana. Eso somos, una vasija, una residencia para la morada divina. Hablar de Dios es imperativo después tener que hablar del hombre. Por eso Jacob tiene ese encuentro. El Señor está en este lugar y yo. Ahora la segunda parte de la frase dice, y yo no. Y yo no. O sea, él ahora se está dando cuenta de que el Señor está en ese lugar. Él no se había percatado. Dice, oh, ahora veo, el Señor está en este lugar y yo no.
Porque una de las cosas que impiden el encuentro divino, él no se había percatado de la presencia divina hasta ahora, pero una de las cosas que impiden el percatarnos de la presencia divina en todo, lo cual significa, más allá de lo religioso, Dios está en todo, alabado sea su nombre, sea relacionar con ello, poder tener una vida divina, una vida celestial, una vida paradisíaca, una vida trascendente, etcétera, etcétera. Esa posibilidad que se ofrece, nos la perdemos por una cosa. Dice Jacob, el Señor está en este lugar y yo no. Jacob no estaba. Hasta que Jacob se percata de su verdadera presencia, entonces cae en la cuenta de la presencia divina. Y esto es otra forma de ese arquetipo que es Jacob, de nosotros, de toda la humanidad. Nos cuesta ver divinidad en esta realidad, en mi mundo, en mi entorno, en mi paisaje, en mis relaciones, en mis actividades, en mi día a día. Nos cuesta verlo porque no estamos. Nos cuesta ver una cosa que realmente valga la pena. Nos cuesta encontrar significado porque no estamos. Porque el significado, el sentido con mayúsculas, todo eso está ahí. Pero nosotros no. Y si no estamos, no encontramos. Es necesario hacerse presente. Es necesario estar para poder luego encontrar. Jacob no. Él dice, el Señor está en ese lugar y yo no. ¿Por qué no estaba? Porque muy probablemente se quedó allá en la casa de su padre y de su madre, donde no quería estar. Allá donde su hermano lo quería perseguir y donde él tenía miedo. O probablemente estaba allá, hacia adelante, no a donde venía, sino a donde iba. De la casa de su mamá, de los parientes de su madre. Y es en lo que se nos va la vida a la mayoría. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Los grandes sabios dicen en el Pirkei Avot que es importante que el hombre, para desarrollar una vida con sentido, se haga estas tres preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Pero también dónde estoy. Si yo me hago presente, si me percato de mi presencia, estoy de verdad aquí, no estoy atrás, no estoy adelante, no estoy en mis sufrimientos, no estoy en mis expectativas, no estoy en mis ilusiones, no estoy en mis vaguedades, sino que estoy simplemente, ¿dónde debo estar? Aquí, aquí. Debo habitar el momento que estoy viviendo. Debo habitar con absoluta presencia el momento que estoy trasegando. Cuando lo hago, cuando me hago presente, se hace presente lo divino. Porque en mi presencia, en mi aparición, en mi manifestación, ahí, al hacerme presente, de verdad, lo que se hace presente es mi esencia. La esencia de lo que soy, mi verdadera realidad. No la figurita esta que creamos, ¿no? No la puesta en escena que llamamos vida. No los papeles que interpretamos a diario, sino mi esencia, mi yo genuino. Me hago presente, entonces se hace presente la realidad de mi ser, mi alma. Por eso es que es automático que luego se manifieste la presencia divina, porque donde yo estoy en esencia está la sucursal de lo divino, el insuflo de vida que me dieron desde los cielos. Y, ¿se acuerdan? Lo que insufla, de suyo insufla. Es que lo divino se hace presente a través de mí. Así que mi búsqueda de, mi aspiración a, se manifiesta ahí. Pero solo esto tiene lugar si y solo si estamos. Porque el Señor siempre garantiza su estadía. Y es el gran descubrimiento de Jacob. El Señor está en este lugar. Y yo no. Y yo no, dice Jacob. Luego tenemos la tercera parte de esta frase. Dice Jacob, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Yo no lo sabía.
¿Hay que saber acaso? ¿Es tan importante saber? ¿Es acaso esto una llamada a la desesperación por búsqueda de sabiduría, conocimiento o algo por el estilo? He descubierto a lo largo de mi vida, de mi búsqueda personal, de sentido, de propósito, de respuestas, de Dios, he descubierto que la información, el conocimiento, acarrea consigo una suerte de dolor existencial. Hay dichos populares que encierran cierta sabiduría popular. Por ejemplo, se dice que ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, cuando uno ignora algo, esa ignorancia lo favorece. Y vaya si se comprueba en la vida. A veces uno no vive, digamos, de manera básica, no se interesa por muchas cosas y no sufre por la carencia de esas cosas. Pero vas despertando hambres en tu vida, inquietudes, eh, necesidades, carencias de información, descubres que hay posibilidades y ante el no tenerlas, hay una suerte de dolor existencial ahí por eso. Con lo cual me he dado cuenta que muchas veces la vida sencilla, sin mucha información, termina siendo muy interesante y atractiva. Pero luego de haber dicho eso, hay que reconocer que una vez descubres algo, no puedes conformarte con menos. Eso está dibujado de manera arquetípica también en Adán. Adán tenía todo un paraíso y era un tipo inocente, pero tan pronto como se le presenta la posibilidad de la información, mira esto, Adán, de veras, Adán y Eva, aquí, el ser humano, de verdad que no pueden comer y ustedes no saben que si prueban de esto van a poder llegar, van a tener acceso a lo divino más todavía de lo que, o sea, no se tienen que conformar con que fueron hechos por Dios y les dieron todo, sino que ustedes van a poder acercarse y ser más como Él, que es el objetivo último de la humanidad, acercarse lo máximo posible a lo supremo, llegar a todo su potencial, o en palabras bíblicas, conocer a Dios, así por ejemplo está escrito. Eh, Sed imitadores de Dios. Acérquense a Dios. Buscadme y viviréis. O sea, la cercanía máxima posible con lo divino, en términos bíblicos, espirituales, es la máxima del hombre. En términos más humanistas, el ser humano que desarrolle todo su potencial, que alcance todo lo que es posible, que alcance un potencial que cada vez se va acrecentando más, porque en la medida que más crecemos, más avanzamos. Es la maravilla de lo humano, como decía Pascal, lo recuerdo citado por Sabato, Ernesto Sabato. El ser humano es esa horripilante criatura, pero también es esa maravillosa criatura. Es ese monstruo terrible, es esa fascinante obra de la naturaleza. Porque puede bajar mucho, caer muy bajo el ser humano, pero también puede elevarse a cumbres inimaginables. Y decía que el hombre en el desarrollo de toda esa potencialidad y buscando una potencialidad que en la medida que avanzas se va yendo más allá, el objetivo último parece que es llegar hasta donde más se pueda. Y entonces, volviendo sobre el tema, en el lenguaje humanista o lo que fuera, um, el hombre busca desarrollar todo ese potencial, ¿no? Porque una vez nos enteramos de que algo es posible, así no sea posible, una vez nos enteramos de una realidad, se crea en nosotros la necesidad de relacionar con esa realidad. Por eso, tanto el religioso honesto como el agnóstico o ateo honesto no se, no se conforman con que te digan si existe o no existe.
Cada vez se necesita más pruebas. El que no cree, si es honesto de verdad, siempre tendrá dudas. Por eso me es más fácil el diálogo con un agnóstico que duda que con un ateo religioso. Parece una contradicción, pero es ateo religioso el que religiosamente dice, no, no hay nada, no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque no, o sea, no se concede ni la duda de que haya una evidencia que muestre lo que sea, una nueva confirmación, un argumento más para definitivamente demostrar que no hay nada más que lo que ven nuestros ojos. Pero volviendo a mi punto, apenas sabemos de la realidad de algo, necesitamos empezar a relacionar con eso. Entonces, si nos dicen de Dios, de algo, de un significado, de una cosa cualquiera sea, necesitamos algo de eso. Por eso es importante para nosotros, tan importante, el saber. Y aquí saber no importa si lo traducen como sabiduría, como conocimiento, como entendimiento, lo que quieran, cualquiera de sus formas. El caso es que es importante para Jacob y dice, el Señor está en ese lugar y yo no lo sabía. No se concede la ignorancia. Ignorancia porque no tengo acceso a eso, pues ahí viene. Yo ignoro tantas cosas del universo. ¿Cuánto es la medida aquí? No me sé de memoria cuánto es la medida de aquí a donde se ven las nubes. No es algo que me interese, que busque, pero tan pronto algo me hace clic, tan pronto hay algo que me interesa saber, ahí necesitamos comprender algo acerca de eso. Algo con lo que en un momento dado querramos relacionar es algo sobre lo que tenemos que saber. Fíjense, me gusta una chica, veo una mujer, me interesaría una vida con ella, no le ando proponiendo matrimonio. Necesito saber unos cuantos datos acerca de ella. Cuánto mide, qué le gusta, cuál es su visión de vida. Me interesa, precisamente, digamos, hablando de lo astrológico, ¿no? Me interesa ese tema. Digo, ay, qué bonito, ¿y qué hago ahora? ¿Salgo en las noches estrelladas a ver cuándo pasa una estrella fugaz? No, busco información en la internet, hoy día, literatura. Necesito relacionarme con eso, porque aquello que despierta mi interés, no hay manera alguna de que me deje igual. Si lo llevo al texto de la Torá, no hay manera de que digamos Dios y no nos interesemos por saber algo. Dame algo. No me hables de Dios para decir, sí, yo creo en Dios. Dame algo más que eso. La esencia de lo que decimos cuando hablamos de la palabra Dios es información. Sí, no hablo de conocimiento hueco y vacío, pero la esencia de nombrar la palabra Dios es información. Bueno, Dios y luego ¿qué? Si me dices de Dios, bueno, ¿qué significa Dios? No, que el todo, pero eso, ay, quiero saber de eso, quiero conocer de eso. Me interesa el asunto. Estás nombrando la fuente de la vida, la esencia de todas las cosas. Bueno, quiero algo de eso. Y por eso los profetas, inspirados por la sola noción de lo divino, por el solo concepto o nombre o apelativo de Dios, e inmediatamente inspirados, se ven movidos a grandes cosas. Como por ejemplo esta, buscadme y viviréis. O sea, estás hablando de lo divino, de que es la fuente, de que lo divino, que Dios es el creador, es el que hizo al hombre, es el que hizo la naturaleza. Bueno, es la fuente de la vida. Obvio que lo voy a buscar. Si me hago consciente porque estoy vivo y esa es la fuente de la vida, si voy a hablar de eso, tengo que buscarlo para estar ligado a eso. Una definición fantástica que el maestro citó de la esencia de la espiritualidad tiene que ver con eso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo nos relacionamos con lo divino para tener algo en nosotros que tenga que ver con Él? Conociéndolo. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Conocer.
Y si nos conminan desde las escrituras, si por ejemplo el mismo maestro dijo en otra ocasión, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, lo mínimo que nos podemos conceder para que eso que decimos que nos importa tenga algo de sentido es intentarlo, es aspirar a, es buscar un poco de todo eso. Es lo mínimo que podemos hacer para que esto tenga algún tipo de sentido. Si no, estamos jugando a quedar bien, estamos jugando a repetir lo que nos dijeron por cultura o por familiarmente, porque se pone de moda, pero un verdadero encuentro con lo divino exige, la genuinidad de ese encuentro exige que nos interese el tema. Ahora lo digo de otra manera. Una verdadera aspiración a un encuentro con lo divino, o sea, la expresión de vida de alguien que dice interesarse por el tema de lo divino, la expresión de eso es buscándolo. No me hables tanto de Dios. No, no tú y tus elecciones están fantásticas, las respeto. No, a mí, es un problema mío, es un problema mío. O sea, lo que estoy transmitiendo no es más que mi problema. A mí no me alcanza con que me hablen de Dios y que me digan que tengo que creer. Yo necesito conocer un poco de eso. No. Rebobinemos. Yo necesito conocerlo. No me alcanza, a mí no me alcanza. Yo tengo que aspirar a ello, de una manera y de otra, en lo que vivo y en lo que me niego a vivir, en mis búsquedas, en mis necesidades y en aquellas cosas que rechazo, en mis negaciones. Yo necesito de eso. No me sirve menos que eso. Entonces, si yo puedo aspirar a algo, yo me siento en paz. Si yo puedo buscar algo de eso que digo ser mi interés, yo siento que ya estoy encontrando. En mi búsqueda, en mi buscar de eso que me nombras, que me transmites, que me explicas, que me enseñas, en la posibilidad de buscarlo, ahí encuentro. Cuando me percato de que lo necesito, de que es un tema que me interesa, de que hacia allá quiero ir, cuando me percato de eso, cuando por lo tanto me hago presente, cuando me hago presente, yo, ¿se acuerdan? Aquí el Señor está en ese lugar, yo de verdad, el yo que se hace consciente de que no había estado consciente, el yo que se hace consciente de que no había estado realmente presente, ese se da cuenta que hasta el momento no sabía, ese, cuando reconoce que no sabe, cuando reconoce que le hace falta, cuando reconoce que todavía tiene que buscar, ese que empieza por lo tanto la búsqueda, ese empieza a encontrar. Porque en la fuerza de mi deseo se expresa mi aspiración. En mi interés por buscar, ahí empiezo a encontrar. Y ese fue Jacob. Ese fue Jacob. Él sale buscando. Busca vida, porque su vida corría peligro. Busca futuro, porque hay una cosa inexorable en nuestra realidad, el paso del tiempo. Hacia el futuro constantemente estamos yendo. Dije, comenzando, que era importante habitar nuestro tiempo, habitar el momento presente que estamos trasegando. Es importante habitarlo, pero al habitar el momento presente, inmediatamente estamos dirigiéndonos. Siempre nos estamos dirigiendo a, estamos en un tiempo verbal, la vida ocurre en un tiempo verbal que se llama el presente continuo. Siempre estamos yendo, estamos avanzando, estamos viviendo. Eso en el español es fácil de identificar con las terminaciones ando, endo. Viviendo, avanzando, marchando, buscando, encontrando, conociendo. En la medida en que puedo hacerlo, en la que puedo aspirar, en la que puedo vivir todo esto, ahí me siento, ahí me hallo, ahí estoy en paz, ahí me encuentro conmigo
y encontrarme conmigo en la profundidad de lo que soy, es encontrarme con lo otro, lo absolutamente otro. Pero si me niego a eso, si me niegas eso,